Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Aquí en Colombia hablamos sorpresivamente poco de algunas cosas que son muy importantes. Y esos silencios hablan toneladas acerca del tipo de país que somos. Entonces, aunque nos damos unas libertades enormes para hablar, pontificar, opinar, despotricar, burlarnos y elogiar a mujeres y hombres en la política, por ejemplo, en cambio, callamos, somos cautos en extremo, súbitamente respetuosos e ignorantes casi a propósito de quienes tienen el poder económico. Un poder económico, además, enorme y enormemente concentrado en unos pocos. Este silencio tiene que ver en parte con que los medios de comunicación son en su mayoría propiedad de estas familias ricas, que por lo tanto prefieren mantenerse en el anonimato y lo logran por su control de los medios, excepto tal vez por algunas apariciones en las páginas sociales o por artículos elogiosos sobre sus generosos corazones filantrópicos. De otro lado, creo yo, ese silencio habla de rezagos sociales y mentales colectivos de una sociedad aún primitiva. Una sociedad que en el fondo es todavía extremadamente conservadora y por eso totalmente respetuosa de las estructuras de poder y sobre todo de ese poder permanente, como el poder económico, que no cambia de elección en elección, como el poder político. El hecho mismo de que nos referimos a los cacaos como cacaos y no como los ricos o como el poder económico o como los multimillonarios o como los billonarios muestra una cautela en el lenguaje mismo, una sumisión ante su real significado, un temor a ser explícito lo obvio y por esa vía tal vez a ofender o a incomodar. Y entonces aquí un breve desvío del tema de los cacaos para hablar de la palabra cacaos. Dicen que el término viene de las épocas precolombinas de México, donde los indígenas utilizaban como moneda la semilla del cacao, un bien que es valioso y que se puede almacenar por mucho tiempo y era en ese entonces medida de la acumulación de la riqueza. Es toda una ironía que nuestros poderosos, hombres blancos todos, tengan nombre indígena. Pero volviendo al tema de los cacaos de carne y hueso, hoy en Zona Franca nos aventuramos en terrenos extrañamente poco explorados por su importancia. Vamos a hablar de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, el hombre tal vez, y acá lo discutiremos, el hombre más poderoso de Colombia. La historia de Sarmiento Angulo es en buena parte la de un hombre hecho a pulso. Hijo de una familia numerosa de clase media bogotana, hoy tiene una riqueza de 10.000 millones de dólares, de más de 10.000 millones de dólares según la revista Forbes. Y esto es admirable, sin importar por dónde se lo mire. Habla bien de él, habla bien de su inteligencia, de su habilidad, de su pujanza. Pero también, de otro lado, habla bien del país, de Colombia. Es la personificación de esa promesa de una sociedad liberal, de una sociedad donde las personas se miden por sus méritos y no por su raza o por su cuna o por sus conexiones sociales. Por otro lado, el ascenso del poder económico de Luis Carlos Sarmiento también nos involucra a todos, y les explico. Sarmiento arrancó en el sector de la construcción, primero construyendo la carretera Bogotá-Choachí y luego en la construcción de vivienda aquí en Bogotá. Y hay una cosa constante en ese tipo de negocios, y es que aún más en los 50, cuando él los hacía, son negocios financiados por el Estado. Es decir, el origen de la fortuna del hombre más rico de Colombia es la de un contratista del Estado, un empresario que hace cosas con el dinero público. Y al entender el poder de los bancos, luego de construir carreteras y viviendas, Sarmiento Angulo entendió que necesitaba un banco. Y así creó la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, con la cara de este memorable obrero que dicen, en su estilo de microgerente, fue ideado por el mismo Sarmiento. Las Villas es entonces la incursión de Sarmiento en el negocio financiero. Y aquí de nuevo estamos involucrados todos, porque el negocio financiero es en últimas el de hacer dinero del dinero de miles de ahorradores que se lo encargan al banquero. Esto no demerita a Sarmiento, su mérito es intocable y es admirable. Lo que sí hace es convertir su mérito, su poder económico, en un poder que tiene que ver con todos nosotros, con el Estado que lo financia, con los ahorradores que le confían su dinero y sus pensiones, y por lo tanto ese poder debe estar a la vista de todos. Y eso exactamente es lo que haremos en este programa. Aquí arranca Zona Franca.
Y para hablar de este tema del que se habla realmente muy poco, tenemos dos panelistas muy valientes que esperan no tener ninguna repercusión, pero creo que ya eso le da a uno un poco el tono y la rareza de no poder hablar del hombre más rico de Colombia con más frescura. Nos acompaña Juan Esteban Lewin, es subdirector de La Silla Vacía, un portal sobre los hilos de la política y el poder. ¿Qué tal, Juan Esteban? Daniel, muy buenas noches, muy contento de estar acá y me parece una gran oportunidad para hablar de un tema que no se habla tanto como se debería, creo yo, en el país. Y vamos a ver cómo les va. Bien, ¿cuál es la duda? No, ninguna. Andrés Mejía es un filósofo de las finanzas. Si usted lo dice. Analista político y consultor y también un estudioso de la riqueza del hombre más rico de Colombia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? De ahora en adelante me voy a presentar con ese título que usted se acaba de inventar, que acaba de acuñar. Está muy bueno. Filósofo de las finanzas. Me gusta. Sí. Tiene un buen feeling. Entremos a ver cuáles son los hombres más ricos de Colombia. Yo creo que todas estas personas, aunque no salen tanto en medios, son bastante reconocidas. Esta es la lista que hace la revista Forbes. Entonces, ahí está Luis Carlos Sarmiento Angulo, en esta medición tiene 8.900 millones de dólares. En una más reciente yo le vi 10.500. Jaime Gilinski con 3.100 millones de dólares, ¿no? Esto es lo que en inglés llaman los billions. Y Carlos Ardila Lule con 1.600 millones de dólares. Ahí ustedes extrañarán a la familia Santo Domingo. Entonces ahí hay un tema, porque si usted coge a Alejandro Santo Domingo y a su hermano Andrés Santo Domingo, creo que se llama. Si mal no estoy, no lo tengo tan claro. Creo que sí. Ellos dos tienen más o menos 4.9 mil millones de dólares. Es decir, estarían ahí de segundos detrás de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Si los junta, casi que lo empatarían. Y si le suma al hijo de Julio Mario Santo Domingo II. Julio Mario Santo Domingo Braga, el hijo. Tercero. Y creo que ellos se ponen. Ahí ya los pasaría. Todos los Santo Domingo juntos pasarían a Luis Carlos Sarmiento. ¿Y por qué no los incluyeron? Porque son gringos, porque la Forbes los cuenta como estadounidenses, ¿no? Y entonces aquí nos fuimos por la Forbes, pero sí. Sí, no es fácil definir en ese caso si son unos multimillonarios colombianos o no, porque si esta pregunta nos la hubiéramos hecho hace 30 años, buena parte de su fortuna estaba representada en las empresas en Colombia, particularmente en Bavaria y Avianca. Y Julio Mario Santo Domingo vivía buena parte del tiempo acá. Y Julio acá. Mario Santo Domingo se la pasaba aquí o en Nueva York, etcétera. Uno claramente podría haber definido esa fortuna como una fortuna colombiana, pero hoy por hoy, a pesar de que conserva algunas inversiones sin duda en nuestro país, sí, mucha de la fortuna de ellos está diversificada en otras partes del mundo. Y eso es un gran mérito de Luis Carlos Sarmiento, cuya fortuna tiende a fluctuar con la tasa de cambio del peso, claro, ¿no? Entonces, porque está acá. Claro, porque básicamente, está acá. Claro. Excepto, bueno, ya hablaremos de eso, pero excepto lo de Centroamérica, digamos. Claro, el banco, el BAC. El BAC credomático. Y si usted hubiera hecho, Daniel, hubiera visto esa medición hace unos 3 años antes de que el peso se depreciara tanto, claro, pues la fortuna era, en términos relativos en dólares, mucho mayor. Claro, debía ser de alrededor de 15.000 millones de dólares y hoy está cerca de 10.000 millones de dólares. Pero bueno, yo se lo cuento como un mérito porque la plata está acá y además sacarla sería muy difícil porque mucha de la plata de él es un poco plata de otras personas también, pero de eso hablaremos más adelante. Hablemos un poco del sector más grande en el que participa Luis Carlos Sarmiento, que es el sector financiero, y lo hace bajo lo que ustedes conocen y obviamente conocen esta figura, el Grupo Aval. Este es el Grupo Aval. Entonces el Grupo Aval tiene bancos, tiene unas corporaciones financieras y tiene unos fondos de pensión. Dentro de los bancos está el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular, el Banco AB Villas. Era su primer, ahorita hablamos si el Banco de Occidente fue primero o AB Villas. Fue AB Villas primero. El Banco Occidente era un banco muy fuerte, digamos, de la élite empresarial del Valle. Ajá. Y él lo fue comprando, después fue el Banco de Bogotá y el más reciente el Banco Popular. Bueno, Corficolombiana, que es una corporación financiera, es decir, tiene mucha plata y la invierte en proyectos con consorcios, proyectos más definidos. Y vamos a hablar también de Corficolombiana porque esa es la empresa de Sarmiento que se asoció con Odebrecht en uno de los casos de sobornos ya comprobados
privados, y ahí estaba el fondo de pensión, que es Porvenir, ¿no? El fondo de pensiones más grande que hay en Colombia, el fondo privado de pensiones más grande que hay en Colombia. Este spread financiero, Andrés, es impresionante. Sí, es bastante grande. Está disperso a través de varias instituciones, de varias entidades, como aquí lo hemos visto, es decir, varios bancos, una corporación financiera que tiene una historia muy interesante porque fue el resultado de la absorción de una gran corporación financiera que era la Corporación Financiera del Valle, pero que a finales de los 90 entró en problemas porque los empresarios del Valle entraron en problemas, que eran sus accionistas y a la vez sus deudores. Y en un negocio muy inteligente, el Grupo Aval se hizo a la propiedad de esta corporación y la absorbió Corficolombiana, y Corficolombiana se volvió una cosa gigantesca. Están los bancos que usted mencionó, muchos de ellos también productos de fusiones, como Avevillas, que fue la fusión de Ahorramás y Las Villas. En fin, y es un sistema y es toda una organización que ha sobrevivido y ha pasado por momentos difíciles de la historia económica del país, como los finales de los años 90, y que pues si usted suma todo eso, en particular en la parte bancaria, encuentra que el poder o la concentración relativa de este grupo es bastante grande. Y ahorita le tengo esa gráfica que es interesante, solamente para darle una cifra, Lewin, son en activos 156 billones de pesos. Es más que el presupuesto nacional. Básicamente lo que tienen en activos, lo que maneja en activos el Grupo Aval es realmente impresionante. Es un grupo también muy interesante en la medida en que mantiene 4 bancos que también le permiten tener nichos del mercado distinto. Por ejemplo, Banco Popular le juega mucho a las libranzas directas, ¿no? Y quiero ser muy claro, nada de las pirámides de libranzas, ellos directamente lo hacen, le juegan muy fuerte a eso, a nóminas de grandes entidades, sobre todo entidades oficiales. Es muy distinto a lo que hace el Banco de Occidente, que es un banco más dedicado a la banca, digamos, privada, a personas con dinero, a empresas, y cada uno tiene así un nicho distinto, que eso le permite como un juego grande, un juego importante. Pero entonces arranquemos hablando un poco de cómo él llegó al sector de los bancos y de su figura. Entonces, este es un hombre que no nació rico. No, y eso como decía usted al principio en la introducción, Daniel, pues indudablemente, piénsese lo que se piense de él, habla de sus méritos. Luis Carlos Sarmiento Angulo es un hombre de clase media, pura clase media, es decir, no con el eufemismo de clase media para esconder, digamos, una persona de clase media alta, ni siquiera una persona de clase media, que desde muy joven, entiendo yo desde su adolescencia, 13, 14 años de edad, cuando yo no hacía otra cosa que ver películas en televisión, él llevaba contabilidades, ¿entiendes? Sí, trabajaba. Tenía ese trabajito de llevar contabilidades. En la empresa maderera de un amigo del papá. Y era muy juicioso con esto, entonces es un hombre que desde muy joven trabajó muchísimo a pulso. Y pues luego estudió en la universidad, él es ingeniero civil de la Universidad Nacional. Pero espérese, entonces se gradúa de 15 años del colegio San Bartolomé. Sí, lo cual a mí sí me hace dudar si es clase media, yo le llamaría clase media alta. Lo podemos discutir eternamente, es una cuestión sociológica. En todo caso no era de las élites, digamos, eso creo que no hay ninguna discusión. Y no heredó su fortuna. No heredó fortuna, heredó un mínimo de comodidad que le permitió salir del colegio San Bartolomé, un colegio muy, muy tradicional de Bogotá, que no es de la clase alta hoy en día y tampoco lo era ya en ese momento, pero sí de gente, digamos, con cierta tranquilidad económica. Estudió en una universidad pública. Estudió en la Universidad Nacional. Ingeniería civil. Y él es un ingeniero civil. Si me lo dicen a mí, él es una persona que... ¿Usted lo conoce? No lo conozco, pero he hablado con varias personas que lo conocen y lo han tratado mucho. Me dicen que él es un ingeniero civil en el sentido de que él, en el mejor sentido del término, porque va a sonar muy mal, está calculando todo el tiempo. Está midiendo, está calculando, está... Realmente eso de llevar contabilidades también muestra una mente numérica, si se quiere, una mente matemática, ¿no? No una mente, mejor dicho, la parte de finanzas, sino de filosofía de aquí de mi compañero de panel. que por eso yo estoy muy lejos de Sarmiento Angulo. Pero y entonces espérese, porque ahí vamos a nuestra universidad, Andrés, de la que nosotros somos muy orgullosos. Yo no sé ella qué tanto de nosotros, ni de Luis Carlos Sarmiento. Paradójicamente, más de él que de nosotros. Sale de la Universidad Nacional, una universidad que en esa época, y yo estoy pensando que estos son principios de los años 50, debía estar en la Universidad Nacional, era un centro de activismo y de ideas revolucionarias. Claro. Y el tipo
pasa un poco por encima de eso, como pasa todavía con los ingenieros en la Universidad Nacional. Sí, pero es verdad. Es decir, mucha gente cuando yo se lo comento no creen que Sarmiento sea egresado de la Universidad Nacional, se imaginan que debe ser de los Andes o de la Javeriana, algo así. Él es ingeniero civil, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional ha sido siempre líder en Colombia y obtuvo allí una formación muy buena. Sí, pues puede ser un poco paradójico que tratándose de una universidad donde hay tanta actividad política de izquierda, de allí haya emergido el hombre más rico del país. Sin embargo, pues eso también habla bien de la formación que se obtiene allí. Él donó para la universidad un edificio, más o menos hace unos 10 años tal vez, un edificio muy moderno para la Facultad de Ingeniería, que recuerdo que el mismo día de la inauguración fue, si me permite este anglicismo, vandalizado por grupos yo políticos. lo recuerdo, yo estaba en la universidad y me pareció ridículo simplemente porque era el edificio donado por el hombre más rico de Colombia, entonces le pintaron toda clase de improperios en las paredes blancas. Sigamos, Lewin. Entonces el tipo se gradúa de la Universidad Nacional y entiendo yo que había conseguido salir a estudiar afuera, en Estados Unidos, y que en ese momento se casa y un poco el plan se le aplaza, se va a ir a Cornell, ¿cierto? Y eso después le pasa una segunda vez. Y él arranca, digamos, como un ingeniero contratista, si se quiere ver así con el sentido más tradicional, un ingeniero sin mayor capital, pero al que, como usted contaba al principio, se monta un poquito en ese despegue económico de la posguerra que también afectó a Colombia y empieza a construir carreteras. Empieza a construir carreteras para el Estado, porque claro, el Estado no tiene ingenieros propios, tiene que contratar a un tercero, empieza a contratar a Luis Carlos Sarmiento Angulo con unas carreteras muy pequeñas inicialmente, de verdad arrancó, como hemos dicho yo creo que ya varias veces en esto, pues más o menos con las uñas, con su formación y poco más, y su habilidad, claro, porque es que es un tipo muy hábil para lograr todo lo que ha logrado. Entonces, claro, decía un perfil de semana que estaba leyendo que además de ser un tipo muy bueno con los números, era un tipo que conocía cómo se construían las cosas, es decir, iba y ya había visto las herramientas, sabía hablar con los maestros, es decir, no era un ingeniero de oficina, ¿no? Le gustaba... un ingeniero de remangarse. Exactamente. Sí. Y entonces... Y un financista de remangarse lo vendría a ser después también, Daniel, porque él personalmente se involucraba, yo no sé si todavía, se involucraba en decisiones, por ejemplo, de otorgamiento de créditos. Y esa es una de las razones que a juicio de muchos observadores y de gente que está dentro del sistema financiero, es lo que ha permitido que los bancos del Grupo Aval sean tan prudentes en el otorgamiento de sus créditos y siempre hayan dado tan buen negocio en esto, porque en el sistema bancario, cuando usted otorga créditos por razones diferentes al mérito financiero mismo del crédito, y eso lo han hecho muchos bancos aquí en Colombia, las cosas vienen saliendo mal. Cuando se le presta a los amigos, cuando se le presta a cierto sector industrial solo por serlo, o a los de tal región o algo así, eso sale mal. Cuando usted le presta a los que financieramente muestran que van a estar en capacidad de pagar, que era lo que él personalmente verificaba, las cosas le salen bien al banco, por lo menos. Y entonces aquí quiero hacer una pausita para ver las empresas que él tiene hoy mismo en el sector de la infraestructura. Y aquí hay empresas que tal vez ustedes van a reconocer por cosas de las noticias de estos días. Entonces son todas estas. Ahí está Episol. Con un logo, yo he visto un logo distinto, pero Episol es la que hace el consorcio con Odebrecht. Tiene una participación minoritaria, hay las que son participaciones minoritarias, las ponemos con una M. En el Aerocali tiene un 33%, en Tibitó. Y básicamente en esas dos nada más. El resto son de propiedad mayoritaria. Que de hecho todas las otras son concesiones viales, Tibitoc y Aerocali no, que muestra un poquito también su interés en el sector del que él nació, digamos, el que él más conoce seguramente. Y vamos de una vez a los demás negocios que tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo, el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Energía y gas. Entonces tiene una participación minoritaria del 11%, que de Terpel no es nada despreciable. Y lo mismo dicho de Promigas, que es del 25%. En gas natural tiene un 1.7% y la empresa de energía de Bogotá tiene un 4%. Eso le permite igual, por ejemplo, en la empresa de energía poner a alguien en la junta directiva, lo que no es una cosa menor, dado que la gran mayoría es del Distrito Capital. Sigamos, ¿qué más hay? Hay más.
Hoteles. Hotel Estelar, promotora turística Santa Mar, S.A. Y sí, vamos a agroindustria, industria minera, construcciones, falta todavía. Unipalma, Pisano, un 40%. Yo realmente, les soy sincero, no sé qué son la mayoría de estas empresas. Pajonales es una empresa bastante grande que tiene sobre todo inversiones hoy en día en la famosa altillanura, Ajá, en el en el Bichada Bichada. y demás. Y Unipalma es una palmera. Una también. palmera. Dale, sigamos. Esto es industria minera, sobre todo. ¿Aquí usted reconoce alguna cosa? Bueno, Mineros S.A. es una de las mineras, si no estoy mal, de oro más importantes de Colombia, probablemente la más importante de Colombia. Y Lener, si no estoy mal, es una fabricante de estructuras arquitectónicas, tal vez si no me equivoco. En Mineros, los grandes que juegan ahí es sobre todo el grupo Colpatria, ¿no? De la familia Pacheco de Scotiabank. Aquí en realidad él juega, digamos, o el grupo Aval juega como minoritario, pero una inversión en un sector que no maneja tanto. Si ven, muchas veces son minoritarios en los sectores que no, los que no tienen un conocimiento tan grande y en los que tienen sí se la juegan directamente. A un grupo financiero, a un grupo bancario le puede ocurrir eso, y es que por el hecho de que, por razones, por ejemplo, de créditos que no se pagan o algo así, terminan haciéndose a la propiedad de paquetes accionarios de empresas, y pues en algunos casos pueden decidir venderlas, pero en otros casos pueden decidir quedarse con ellos, administrarlas y hacer un negocio también de eso. Pero entonces usted, ¿cómo pasa de comprar un banco, de tener unas concesiones para algunas carreteras, de hacer algunas obras civiles, de empezar a trabajar en el sector de las villas, la construcción de vivienda en Bogotá, a volverse el hombre más rico de Colombia? Es decir, hay muchos banqueros, pero solo hay un Luis Carlos Sarmiento. Claro, eso es una historia de 50 años, digamos, no es una historia corta. Claro. Él hoy tiene 80 y pico. Él hoy tiene, sí, 86 si mal no estoy, Sí. pero me puedo equivocar. Ya revisamos. Eso. Pero digamos, el salto grande o el primer salto grande fue primero de contratista vial a construir casas. Y empezó a construir casas en un momento en que eso era, digamos, si uno lo ve en perspectiva histórica, pues maravilloso, porque las ciudades estaban creciendo a unas velocidades asombrosas. Y en Bogotá, cuando uno va a prácticamente cualquier barrio que se llame Villa Algo, ese le construyó Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso no lo sabe mucha gente, pero si viven en Villa Alsacia, por ejemplo, lo construyó Sarmiento Angulo. Y Llega en un las punto- villas, el banco que de se ahí, llama- de ahí el banco que fue la primera corporación de ahorro y vivienda cuando la ley lo permitió en su momento en Colombia, que eran unas corporaciones hechas distintas a los bancos. Esto no era en la época para que una gente guardara una plata y tuviera una chequera, sino para que ahorraran y compraran casas. De ahí su nombre, Corporación de Ahorro y Vivienda. Y fue el primero que la hizo con el nombre de las villas, y ahí empezó a meterse al sector financiero. Él en realidad venía de la construcción y vio que es un negocio que no solo era de construir, sino de financiar, porque si no, ¿cómo se vendía? Claro, están ahí atados esos dos negocios, ¿no? Usted necesita, un constructor necesita una financiación enorme para construir un proyecto, y él se da cuenta que necesita las dos cosas: un banco que le preste a su proyecto de vivienda. Sí, y aunque no necesariamente tiene que pertenecer al mismo grupo, pero pues es una buena llave. Y estaba en esos momentos, en lo que mencionaba ahora Juan Esteban, estaban urbanizándose nuestras ciudades, la clase media colombiana se estaba expandiendo, y a través de la figura del UPAC, que luego pues entraría en crisis y fue desmantelada a finales de los 90, a través de la figura del UPAC, las corporaciones de ahorro y vivienda empezaron a ofrecerles a los colombianos la posibilidad de ser propietarios de su vivienda. Entonces ahí salieron un montón de entidades, algunas de ellas todavía existen, otras no. Existían unas cosas llamadas Corpavi, Conavi, que hoy Conavi. Pues, luego fue absorbida por lo que hoy es Bancolombia. Bueno, estaba Da Vivienda, etcétera, y las villas, bueno, Gran Ahorrar y todo, las villas, que era la perteneciente al grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues sí, jugó un papel muy importante en esta expansión. Y entonces, hablando de sus empresas constructoras, que aún son uno de los sectores más cercanos a su corazón, como ha dicho aquí Juan Esteban, estas son las constructoras, y creo que estas son claves, sobre todo construcciones planificadas, ¿no? Esta es probablemente una de las constructoras más grandes del país, que tiene además muchos intereses con personajes políticos y con la política, porque obviamente son los políticos los que definen el uso del suelo.
¿no? Y tal vez podremos hablar más adelante de lo que pasa aquí en Bogotá y de los intereses de Luis Carlos Sarmiento en Bogotá con la administración Peñalosa, que obviamente es muy querida por los constructores. Entonces tenemos este spread, este portafolio, pero yo sí quería como que nos detuviéramos en el tema de que, es decir, Luis Carlos Sarmiento ha hecho casas, pero él no ha producido nada. Es decir, él convierte arena, ladrillos en viviendas, toma plata prestada o del Estado para hacer carreteras, pero él no es un hombre que manufacture, que se haya inventado algo nuevo. Él es un... No sé. Sí, pues digamos, yo creo que hay algo muy interesante que además explica en gran medida su crecimiento y su enriquecimiento, y es, él nunca se la jugó por la industria, entendido la industria como un galpón donde hay unas maquinarias con unos operarios, etcétera, que fue la gran apuesta en realidad de la mayoría de ricos colombianos, digamos de los años 50 a los años 80, en el periodo ese que los economistas llaman cepalino y demás, cuando no había apertura económica, había un proteccionismo para incentivar sobre todo la industria. Él no se la jugó a la industria. Cuando esto se desmonta en los años 90, claro, él no tiene el problema que tienen muchos otros. A él no le llegan competidores extranjeros porque es que él está haciendo casas, para lo cual no llegan muchos competidores extranjeros, y prestándole plata a la gente, para lo cual tampoco llegan mayores competidores extranjeros. En Colombia está el Citibank, digamos está Scotiabank en algunas cosas, pero es pequeño lo que hay de capitales extranjeros. Eso le permitió en gran medida el crecimiento en un momento en que otros grandes emporios estaban en otra situación. Es verdad. Uno podría decir que, y esto pues tiene que ver con la imagen universal y con cierto desprestigio universal que tiene la figura del banquero, que el banquero es una especie de tipo que se dedica a mover dinero por acá y por allá, pero no aporta nada a la economía. Claro. Sin embargo, considerar una economía sin el papel del sistema financiero sería realmente absurdo. Y yo pues sin que tengan de ninguna manera la intención de defender ni de exaltar el papel que hayan jugado estos bancos aquí, sí es cierto que a diferencia de lo que pasa por ejemplo, con las desprestigiadas grandes bancas de inversión estadounidenses, cuyo papel y cuyo negocio es básicamente invertir en especulación o invertir en activos ya existentes, muchos de estos bancos, como han jugado el papel de bancos comerciales o bancos de fomento de la vivienda y de la construcción, pues sí han terminado apalancando otros negocios o la adquisición de vivienda. Y en el caso de las corporaciones financieras, pues inversiones en asuntos como infraestructura. Pero sí es sintomático, esto tiene que ver con cambios históricos, estructurales de la economía colombiana, que eran hace, digamos, 20, 25 años los grandes titanes de la economía colombiana, que eran el Grupo Santo Domingo y Ardila Lule. Básicamente lo que uno llamaría en esa época industriales. Sí. Y la ANDI era la Asociación Nacional de Industriales, y los industriales tenían un poder gigantesco en Colombia. Tenía Bavaria, Postobón, etcétera, todo lo demás. Hoy por hoy, uno podría decir, haciendo interpretación desde muchas perspectivas, que el sector más sólido de la economía colombiana es el sector de las finanzas. Solo para agregar una cosita, el segundo que salió en su lista, Jaime Gilinski, se ha dedicado al sector financiero, únicamente, y desde los años 90, y está de segundo, y según las cifras de Forbes, tiene el doble del patrimonio de Carlos Ardila Lule, que es un viejo cacao, digamos. Bueno, pero ellos han tenido y también... Gilinski tiene una cantidad de cosas afuera también. No, pero el grupo Gilinski sí ha tenido participación en manufactura, en especial en manufactura de alimentos y en otros negocios como el hotelero. Pero sí tuvieron una participación y tienen todavía muy importante en el sector financiero, y pues recuérdese que ellos mantuvieron o mantienen, no sé, probablemente todavía un pleito gigantesco con Bancolombia, sí, por la adquisición en su momento del Banco de Colombia que les pertenecía. Claro, y sobre el concentrarse en el sector financiero, tal vez para aportar un poco a lo positivo del sector financiero, entiendo que el sector financiero es una apuesta al futuro, ¿no? Es una apuesta al futuro de un país. Es decir, yo voy a prestar plata. Porque estos negocios van a funcionar, esta economía se va a mover. Porque me la van a devolver. Claro. Me la van a devolver en el futuro, pero solamente si funciona ese negocio. En ese sentido, es un hombre que nunca, es decir, no, seguramente tiene plata afuera, pero es decir, su rainy day fund, el fondo del día lluvioso, pero que se ha quedado en Colombia, que le ha apostado al país. Permanentemente. Eso es una realidad.
Perfecto. Hay una realidad que es la concentración que tiene en el sector financiero, la concentración que hay en el sector de los ahorros pensionales, y eso es problemático. Cuando volvamos les daremos las cifras, y antes de irme quiero saludar a Silvia Ramírez, a Osvaldo Arce, a Esteban, a Juan Plazas y a Ana María Martínez, que están tuiteando. Muchas gracias por sus opiniones. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:34 de la noche, estamos en directo desde Bogotá y saludos a los tuiteros, están muy animados hoy, les gusta este tema. Juan Gutiérrez, Lady Burgos, que dice que soy tartamudo. No, Lady, no soy tartamudo, a veces se me queda pegado. Y Sonia Velasco, trataremos, no sé, de dar una terapia, chupar hielitos, alguna cosa así. Hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente qué pensaba de Luis Carlos Sarmiento Angulo y también a preguntarle qué pensaba de los hombres más ricos de Colombia, de que hubiera gente rica, cómo llegaba a serlo. Y esto fue lo que dijeron. Esta es una nota de Angie Maldonado. Los ricos cada vez están más ricos y los pobres cada vez... ¿Ustedes saben quién es el hombre más rico de Colombia? Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Cómo es que se llama este? ¿El de Bavaria? Luis Carlos Sarmiento Angulo. No tengo ni idea. La corrupción. Creo que el señor Julio Mario Santo Domingo. Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ardila Lula. Cerca. Santo Domingo, no, ni idea. Cerca, está cerca. El hombre más rico de Colombia. Es el alcalde. El dueño del Grupo Aval. Un socio mayoritario del Grupo Aval. Debe ser Carlos Ardila Lule. Uy, ¿cómo es que se llama este señor? No, pero sí sabía, pero no. ¿Y usted cómo cree que se llega a ser el hombre más rico acá en este país? En este país, manipulando los entes gubernamentales, tal vez. Él es un buen ejemplo de cómo, porque él empezó siendo ingeniero, después aprendió contabilidad, maneja esos y sus manejas con mano muy fuerte. Siendo honesto, él es el de las personas más honestas que yo tenga entendido y trabajadora. Debería ser por la honestidad y el trabajo, pero aquí en nuestro país, como el caso de Obedres, la contratación, la corrupción pública y privada, porque sí, eso es de parte y parte. Hay muchísimas personas que son honestas, pero no necesariamente son personas que tienen riquezas. Obviamente que detrás de todo ese poder de pronto hay algo, ¿sí?, que es metido con la política. Las personas honestas son las que menos resaltan en el país. Pues cuando vivimos en un país en el que hace trampa, el que hace las cosas mal triunfa, pues la honestidad no llega a valer nada, ¿no? Pasando por encima de mucha gente. Con honestidad, responsabilidad. Desafortunadamente, delinquiendo. ¿Y a usted le gustaría ser el hombre más rico de Colombia? Pues bueno, me imagino que tendrá sus ventajas, ¿no? Sería una maravilla, porque con esta pobreza... Ya no tengo tiempo. Pues el dinero no lo hace todo, pero sí hace falta. No. ¿Por qué? Demasiada responsabilidad social en un país donde hay tanta pobreza. Bueno, ahí creo que hay una mezcla bastante equilibrada entre, primero hay un alto reconocimiento, pero la gente lo siente como un hombre honesto, ¿no? Y digamos que no hay como esa visión del rico desbordado que ha pasado por encima de una cantidad de gente. No sé si usted piensa que eso se ajusta a la realidad. Yo creo que sí, mire, yo creo que la figura de Luis Carlos Sarmiento Angulo, como lo sería la figura de cualquier hombre rico en cualquier país, o el hombre más rico en cualquier país, es una figura controversial, es una figura polémica, y seguramente muchos de los televidentes o mucha de la gente que opina sobre esto tiene una mala impresión de él. Además es banquero, y a los banqueros, desde que existe el negocio financiero, desde hace siglos y en todos los países del mundo, los banqueros son mal vistos porque son vistos como las personas que se aprovechan de la dificultad financiera de la gente y que lo embargan a usted cuando usted está sin plata, etcétera. Pero fíjese que ninguno de los entrevistados en la calle dijo que él se hubiera enriquecido por deshonesto, por ejemplo, o por ladrón, o porque hubiera hecho tal o cual maniobra
maniobra corrupta. De pronto, si esta encuesta la hubiéramos hecho en la época de la crisis del UPAC, cuando un número muy grande de colombianos estaba sintiendo el peso de sus obligaciones financieras, probablemente la reputación de los banqueros habría sido peor. Y años antes, Colombia pasó por una serie de escándalos con grupos bancarios muy importantes. Escándalos, por cierto, de los cuales siempre estuvo fuera, ahí nunca estuvo el grupo Sarmiento Angulo, fueron otros grupos los que entraron en esas... Y este es un nombre que se ha mantenido por fuera hasta ahora, digamos, que lo toca el tema de Odebrecht, se ha mantenido por fuera de el ojo público en esos términos como con cosas de corrupción, con vínculos cercanos con personas o grupos ilegales, todo este tipo de cosas. Claro, en gran medida creo yo también por el tipo de negocios que tiene él, porque en el sector financiero, claro, puede haber unos temas de lavado de activos muy complejos que son también muy difíciles de entender y de encontrar. Cuando uno es seguramente un ganadero y en su zona hay guerrilla, paramilitares y no sé qué, seguramente termina envuelto en unos líos distintos. Entonces yo creo que también eso ha ayudado mucho a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y otra cosa que yo creo que ha ayudado a tener su imagen es que él no es el rico ostentoso. O por lo menos no se le ve así, ¿no? El rico que llega en jet privado y en Ferrari o Lamborghini. Al estilo de Julio Mario Santo Domingo, que claro, no era ostentoso, pero sí era elegante, tiene una aspiración. Era elegante y más playboy. Y, en cambio, Sarmiento Angulo, pues trabaja aquí en la carrera 13 con calle 27, que no es el lugar más elegante de Bogotá, la verdad. Es muy céntrico y seguramente tiene una oficina muy cómoda, pero eso yo creo que también ayuda mucho, porque no es el rico que de alguna manera atropella en ese sentido. No, parece un abuelito, no sé si un abuelito regañón, si uno quiere, pero un abuelito. Entonces no creo que eso ayuda mucho también. Un abuelito de 11 nietos creo que tiene. No se los he contado. Pero... ¿Y 5 hijos? Entre hijos e hijas, creo que son 5. Bueno, ahí hay unos matrimonios muy interesantes que deberían haber sido objeto de control antimonopolio. El hijo de Luis Carlos Sarmiento con la hija de Carlos Ardila Lule, ¿no? 2 de las fortunas más grandes de Colombia. No estaba enterado de esa alianza. Sí. Recuerdo que un hijo de Luis Carlos Sarmiento estuvo casado con una hija de Adolfo Carvajal, que también es un empresario importantísimo, que era presidente de Carvajal S.A. en su momento, pero de esas otras alianzas creo que ese tema se lo dejo a su sabiduría. Bueno, pero entonces yo les había prometido hablar de la concentración del sector financiero en Colombia, y esta gráfica sobre los activos del sector financiero habla por sí misma, y creo que uno no se lo imaginaba así. El Grupo Aval tiene el 27% de la torta. El Grupo Bancolombia tiene el 24% y el 49% se lo dividen todos los otros bancos. Aquí entre 2 grupos tienen más de la mitad de los activos en el sector financiero colombiano, y esto, digamos que los gringos tienen una expresión que se llama too big to fail, muy grande para fracasar, es decir, que si se cae ese banco, el Estado necesariamente tiene que llegar a salvarlo. ¿Esto no se parece un poco a eso, Juan Esteban? Sin duda alguna. Sí, creo que no hay ninguna duda. Afortunadamente, como anotaba Andrés hace un rato, los bancos del Grupo Aval son muy conservadores, son muy prudentes, pero el día que se quiebren, es que se quiebra el país, no es que se quiebra el sector financiero, es que nos quebramos todos, hasta los que no tenemos ni cuentas ni deudas en bancos de ellos, precisamente porque son demasiado grandes, y lo que llaman los economistas el contagio sistémico, el riesgo de que al caerse este banco se caiga todo el sector financiero y luego mucha otra gente, es altísimo, y eso a mi juicio es altamente preocupante. En Colombia no hay un tope máximo, no es que uno diga pueden tener hasta el 20 o hasta el 30 o hasta el 50%, no, eso es libre y se permite que juegue el mercado. Si tienen es como unas obligaciones más grandes de reportar y etcétera, pero se permite. Luis Carlos Sarmiento, a pesar de lo que acabamos de ver, no se la ha jugado enteramente por quedarse con toda la torta. Por eso hace pocos años, cuando tenía margen de maniobra para comprar, decidió salir por primera vez grande de Colombia y meterse a Centroamérica, que si quieren ahorita hablamos de eso, pero eso tiene que ver con que es demasiado grande, ya puede ser preocupante para él mismo porque termina autoprestándose, porque ¿a quién más? Claro. Esa concentración del nivel de los activos y los pasivos en el sector financiero, Andrés, entiendo, ha sido vista con alguna reticencia por ejemplo, por la OSDE, por la Organización de Estados Desarrollados, ¿cómo siempre se me olvida? El Club de Países Ricos. Dígame, el Club de Países Ricos, sí, gracias. Que vamos para allá, según cuentas. Daniel, mire, yo
Este es un tema controversial porque probablemente si Luis Carlos Sarmiento Angulo estuviera aquí, él diría, es que yo he alcanzado ese nivel de concentración porque gerencio muy bien los bancos, porque tenemos un mérito como empresarios. Sin embargo, no deja de ser un poco inquietante que en un país un grupo controlado por una persona tenga semejante participación en los activos del sistema financiero. Fíjese que con Bancolombia es curioso porque con Bancolombia hay dos diferencias. Primero, el Grupo Aval son varios bancos, varias corporaciones, se podría decir eso en su defensa, digamos, sí. Aquí está Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Avevillas, etcétera, los que mencionamos antes, mientras que Bancolombia es una sola entidad. Pero Bancolombia, en cuanto a su control accionario y en cuanto a su control de gerencia y dirección, es una entidad, si se quiere, muy despersonalizada, muy típica de las empresas del grupo empresarial antioqueño. Salga a la calle y pregunte quién es el dueño de Bancolombia, nadie lo sabe. Es una sociedad que está... Los paisas. Sí, es decir, es una sociedad que está en el mercado público de valores y cuyas acciones probablemente están en cabeza de muchas otras sociedades. Seguramente las mismas empresas del grupo antioqueño tienen mucho ahí, mientras que detrás del Grupo Aval uno identifica a un individuo, una persona. Y como los individuos tienen más tendencia a ejercer el poder que tienen que lo que la tienen estas entidades despersonalizadas, pues eso no deja de ser un poquito inquietante, aunque se le reconozca el mérito de que llegó a esa posición, claro, por la buena gerencia de sus operaciones. Y solamente quiero seguir aquí con el sector de pensiones obligatorias, y aquí la concentración es aún mayor. Este es el portafolio de los fondos de pensión obligatorias. Porvenir, que es de Luis Carlos Sarmiento, del grupo Sarmiento Angulo, tiene el 44% de la torta, el 36% la tiene Protección, que es del sindicato empresarial antioqueño, y el resto lo tiene Colpensiones, que es del Estado, y otro pedacito, otra que se me olvida su nombre en este mismo instante. Old Mutual, la que era Scandia antes. Sí, señor. Sí, señor. Aquí la concentración de estos dos actores nada más es de más del 80%, ¿no? Y aquí entonces surge la pregunta, Juan Esteban, ¿qué pasa? Es decir, Luis Carlos Sarmiento tiene más de 80 años, ¿qué va a pasar cuando Luis Carlos Sarmiento no esté? Claro, esa sucesión está más o menos planeada. Su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Ha ido teniendo cada vez un espacio, un margen más grande para tomar decisiones. Él, por ejemplo, es el presidente hoy en día del Grupo Aval, que es, quizás hasta ahora no hemos hecho un organigrama, pero que es la entidad, digamos, holding en el sentido que tiene la mayoría de las acciones de estos bancos y estas corporaciones. Esta que está aquí arriba, cada banco tiene su presidente, banqueros, expertos, con larga trayectoria, como Alejandro Figueroa en el Banco de Bogotá, pero Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez es el presidente de la que está aquí encima. Por ejemplo, fue él el que, para volver al tema de Odebrecht, hace poco dio no una rueda de prensa, sino hizo una llamada con todos los inversionistas, una teleconferencia, porque ya que hablaba Andrés de que Bancolombia está en bolsa, Banco de Bogotá y Grupo Aval también, y están acá y están en Wall Street, en Estados Unidos. Entonces ellos tienen una serie de accionistas totalmente externos, digamos inversionistas inclusive institucionales, fondos de pensiones de Estados Unidos, etcétera, a los cuales le tienen que rendir algunas cuentas. Quien hizo esto no fue Luis Carlos Sarmiento Angulo, sino Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, en un momento muy delicado para la reputación del grupo. Se cayeron las acciones en los diferentes mercados bursátiles, etcétera, etcétera. Entonces uno ya ve que está llegando una persona que en realidad ya no es una persona que uno diga propiamente joven. Claro, es mucho menor que su papá, pero no es propiamente joven, y ahí se está armando y preparando ese relevo generacional. Ahora, seguramente cuando hay tanto poder concentrado en una persona, esa transición puede tener dificultades que veremos en los próximos años. Sobre todo, es decir, las dificultades ahora mismo, entiendo, pues no van a ser grandes porque está Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero cuando no esté Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez es decir, los hermanos de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez van a tener una cantidad de opiniones y no va a estar Luis Carlos Sarmiento Angulo para decirles, es Gutiérrez. Claro, y en una organización seguramente no es lo mismo el jefe que la hizo con su habilidad, con su astucia, con lo que uno quiera, su trabajo, a que sea el hijo.
por más brillante que pueda ser el hijo, hay siempre algunas personas que dicen, pero yo llevo aquí más tiempo, pero yo sé más de este negocio, Sí. pero eso siempre trae unas dificultades. Eso lo más probable es que lo haga. Me voy a la pausa. Daniel Castellanos, que estuvo en este programa hace poco, economista, dice ningún banco puede tener más del 25% y por eso entiendo yo, Luis Carlos Sarmiento tiene muchos bancos que ninguno tiene más del 25%. Me voy a la pausa. Cuando volvamos, el vínculo, digamos que aquí no hay un enredo, el vínculo de Luis Carlos Sarmiento con Odebrecht. Seguimos en Zona Franca, faltan 8 minutos para las 10. Saludos a todos los tuiteros, ya no los voy a mencionar porque si no acabó el programa. Y quiero hablar de la participación de Luis Carlos Sarmiento Angulo con la contratación estatal. Aquí Juan Esteban Lewin en la silla vacía hizo la siguiente gráfica que muestra quiénes son los grandes contratistas en este esquema de las agencias público-privadas, las llamadas APPs. Yo no sé qué tan actualizado esté, ¿no? Hago la salvedad. Ojo, Lewin. No, es bastante desactualizado, de hecho es del año pasado, pero creo que solamente para mostrar. Entonces, ustedes pueden ver ahí que Luis Carlos Sarmiento Angulo es uno de los mayores contratistas del país. El mayor, y además de eso, ahí en ese momento, estos son contratos ¿esos que son, Lewin? ¿2 billones de pesos? No, más. 2,6 billones de pesos. Estas son las carreteras de cuarta generación, las concesiones viales de lo que se llama 4G normalmente, y estos son quienes se han quedado con los contratos de esas entonces ahí hay unas carreteras bien importantes. Mencionemos algunas. Entonces está el doble carril Bogotá-Villavicencio. Está la Pacífico 1, que es una carretera en el Valle del Cauca. No, en Antioquia. En Antioquia. Que va hacia el Pacífico, va hacia el Valle, digamos. Es una de las que se vean autopistas de la montaña, después autopistas de la prosperidad, que terminaron acá. Son obras enormes y serían obras en las que está metido él que si resulta que hay algún problema, realmente algún problema y alguna evidencia de que su empresa, Corfi Colombiana, tuvo algo que ver con el soborno de Odebrecht, podrían enredarse. Y esto sería uno de los resultados de tener a un hombre tan rico metido en tantas cosas y tener tan concentrado el sector de la contratación, de las finanzas públicas, de las pensiones. Y entonces, ¿cuál es el rollo con Corfi Colombiana y Odebrecht? Lo hemos mencionado acá. No, digamos que podemos aprovechar para repasarlo porque esto siempre se confunde uno. Entonces está el proyecto Ruta del Sol 2, ¿no? Que es el proyecto enredado. Ruta del Sol 2 es un consorcio, es decir, dos empresas se juntan y hacen una nueva empresa que se llama Ruta del Sol 2. El 62% de ese consorcio lo tiene Odebrecht. Odebrecht es el que manda en ese consorcio, pero 33% de ese consorcio es de Episol, que a su vez es de Corfi Colombiana, que a su vez es del Grupo Aval, que a su vez es de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahí no me da 100 esa suma porque hay un tercer socio que es el Grupo Solarte, que tiene... el 4,9, 5%. Exacto. Tiene 5%. Pero entonces, lo que ha dicho María Jimena Duzán en una columna que publicó hace más o menos 2 semanas, una columna que creo que no tuvo la repercusión que merecía, es que los brasileños de Odebrecht aducen que el director de Episol en ese momento, de Corfi Colombiana. El presidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo. José Elías Melo, sí señor. Sabía de los sobornos y que además parte del soborno de $6.5 millones que se le pagó al viceministro de Uribe en el 2009 para que le dieran esa licitación, salió de Corfi Colombiana. Esa es una acusación grave. Es una acusación terrible y pues José Elías Melo ha sido llamado a interrogatorio a la Fiscalía. En todo este asunto de Odebrecht es uno de los nombres que primero se mencionaron y con respecto de quién va como más avanzadas las cosas, porque un interrogatorio es ya una diligencia un poco preocupante. Usted preocúpese si lo llaman a interrogatorio. Yo no tengo sobre eso, Daniel, obviamente, acceso a los elementos probatorios que me permitieran decir una cosa o la otra. Solo le puedo decir que a mí me extrañaría mucho que las empresas del Grupo Aval estuvieran consciente y deliberadamente involucradas en este soborno. Mire, ni siquiera porque yo presuma que se trata de personas absolutamente puras o algo, sino le voy a decir algo desde una perspectiva muy cínica para cerrar esta discusión. Por lo que yo conozco del poder de Luis Carlos Sarmiento Angulo,
basta una llamada telefónica de Luis Carlos Sarmiento Angulo para mover cualquier cosa en este país. En otras palabras, estoy diciendo que no creo que tengan la necesidad de recurrir. No necesita pagar sobornos. El poder que este hombre tiene, el poder político, el poder empresarial, su capacidad de influencia es más de lo que cualquiera se puede imaginar. Yo no realmente, a menos por supuesto que emerjan pruebas que así lo muestren, yo en este momento me inclino a pensar que las organizaciones del Grupo Aval no estuvieron conscientes y deliberadamente involucradas en esta maniobra. Y le quiero leer solamente un pedazo del comunicado que sacó Corficolombiana. Dice: las juntas directivas de Corficolombiana y Episol nunca estuvieron al tanto, ni mucho menos participaron en actos de corrupción cometidos. Me adelanto un poco. En consecuencia, tampoco autorizaron a persona alguna para proceder de manera ilícita. Y si alguien pretendió hacerlo a nombre de Corficolombiana y o Episol, actuó en claro abuso de confianza depositada. Ay, me suena que, es decir, siento a José Elías Melo sudando mientras lee ese parrafito. Uno se imagina a José Elías Melo como Oscar Iván Zuluaga después de que Álvaro Uribe le dijo vaya y responda. No, hay algo de eso de marcar distancia. O como Roberto Prieto, que sale a los medios a decir aquí estoy yo solo y asumiendo responsabilidad y ninguno de los demás dado la cara. Y eso fue lo que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez les dijo a los inversionistas en la teleconferencia que mencionamos ahora. Si aquí hubo alguien que se hubiera involucrado en esto, lo hizo a título personal, y el señor José Elías Melo pues responderá a él por Lo que pasa es que a eso sí yo no lo entendería, porque José Elías Melo lo haría a título personal. ¿Qué ganaba él? Claro. Digamos, si hay una prueba de eso, que estoy de acuerdo con Andrés, que a mí también me parece bastante improbable, hay suficiente poder de todo tipo para hacerlo sin eso. Ahora, lo otro que sí hay que recordar en todo caso es que esta licitación, ese consorcio con Odebrecht para ganar Ruta del Sol 2, fue fundamental para Corficolombiana en un sentido. Corficolombiana tenía una experiencia relativamente limitada en temas de experiencia para este tipo de concesiones. Y para ganarse uno licitaciones ante las entidades públicas tiene que demostrar cierto grado de experiencia. Básicamente, eso obviamente hay que mirar en detalles, pero básicamente hacer un doctorado. Es como hacer un doctorado que uno después va y presenta, entonces sí puede ser profesor. Pues acá, sin la experiencia de Ruta del Sol 2, seguramente no habrían podido ganarse esas otras APPs que acabamos de ver. Entonces hay un incentivo no monetario, no directamente monetario, que es tener esa posibilidad de moverse en ese mercado. Y como me queda un minuto y quiero hablar de la joya de la corona de Luis Carlos Sarmiento en los medios, que es El Tiempo, pero antes de eso, solamente decir que hay algunas dudas de que el fiscal sea la persona idónea para investigar este caso, por ejemplo, porque fue abogado y asesor de Luis Carlos Sarmiento Angulo mucho tiempo y un hombre de mucha confianza de él. Decíamos El Tiempo y entonces aquí lo metimos en la sección Enredados, porque El Tiempo, desde que cambió de manos, desde que pasó a ser parte del Grupo Aval, tiene varios problemas, como estos. Y entonces, aquí esto es todo silla vacía. Publireportaje de Aval en El Tiempo. Entonces ponen en El Tiempo que sube la acción del Grupo Aval, lo ponen en primera página y nunca dicen que la misma empresa es del Grupo Aval. Eso es no mostrar solo una claridad, no es del Grupo Aval, es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero no a través del Grupo Aval. Pero de Luis Carlos para Juan Manuel, un editorial en el diario El Tiempo, hablando sobre Ruta del Sol. Se estaba enredando el tema de la Ruta del Sol, había algún problema y entonces él utiliza su periódico, el de Luis Carlos Sarmiento, gracias por la aclaración ahí. Y este último es un tuit que lanza hoy el coordinador de opinión del Espectador, Juan Carlos Rincón, obviamente hablando de su casa, pero pone una comparación de portadas. Ayer la noticia enorme era que el presidente Santos salió a admitir que entró dinero de Odebrecht a su campaña y El Tiempo en su foto prefiere poner, ahí no se ve, pero es Nairo Quintana, obviamente, y entonces miren los enfoques. Santos condena aportes a su campaña y El Espectador resalta el me acabo de esperar. Creo que de Luis Carlos Sarmiento se pueden hacer otros 2 programas, otros del grupo empresarial antioqueño, pero se me acaba el tiempo. Muchas gracias, Juan Esteban, muchas gracias, Andrés. Gracias, Daniel. Volvemos por acá para estas lides, espero, si no hay una llamada de Luis Carlos Sarmiento. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.